Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Facundo Carballo y en este video vamos a ver cómo crear una aplicación descentralizada orientada en los NFTs totalmente desde cero. Eso quiere decir que vamos a tener que pensar el diseño de la aplicación, el diseño de la web. Vamos a tener que crear la web. Vamos a tener que crear también el smart contract y obviamente vamos a tener que hacer la interacción entre el smart contract y nuestra web. Para este caso decidí desplegar el contrato tanto en Rinkeby como en la Binance Smart Chain Testnet. Y quería que la dApp soportara dos blockchains. Es decir, si un usuario se conecta desde Rinkeby, que la dApp reconozca que el usuario está conectado en Rinkeby y busque la conexión con el contrato desplegado en Rinkeby. En cambio, si viene un usuario que está conectado con la Binance Smart Chain Testnet, que la dApp lo reconozca y busque la conexión con este contrato en particular. Para poder interactuar con la dApp vas a necesitar Ethereum o BNB, falsos obviamente, todos de las testnet. Así que si querés interactuar con la dApp y fijarte y probarla, tendrías que ir a un faucet de tanto de Rinkeby o de la Binance Smart Chain Testnet y pedir algo de fake ETH o fake BNB y empezar a interactuar con la dApp, crear tu propio NFT, subastar y demás. En la descripción van a tener los links a los correspondientes faucet y también a la dApp, obviamente. La idea principal de este proyecto es que los usuarios puedan crear sus propios NFT utilizando una dApp de intermedio. Dentro de esta dApp se podrán ver todos los NFT que se fueron creando a lo largo del tiempo, así como también buscar por un NFT en específico. Cada NFT tendrá su propia página de perfil, donde se mostrará la imagen, el título y la descripción del NFT. Además, cada usuario podrá ofertar por otros NFTs, esperando que el dueño acepte o no su oferta. Cuando una oferta se acepta, se transfiere el NFT. Los que sean dueños del NFT verán la página de ofertas diferente a como la ven los demás usuarios. Ellos verán en cada oferta un botón de aceptar oferta al lado de cada una de ellas. Por otra parte, los usuarios tendrán un apartado donde podrán cancelar todas sus ofertas cuando lo consideren necesario, ya que habrá situaciones donde uno puede ofertar y que el usuario no acepte ninguna oferta o que acepte otra. Entonces, en ese caso, para que no se pierdan criptomonedas en el medio, se podrá cancelar las ofertas que este usuario hizo. Todo esto también se podrá hacer desde el celular, ingresando desde el navegador de MetaMask y después ingresando la URL del proyecto. Bueno, y antes de empezar con el proceso de creación de este proyecto, me gustaría decir algo que estoy seguro que a muchas personas les va a servir y de implementarlo como yo lo veo, les va a hacer el desarrollo mucho más simple, mucho más fácil y hasta incluso más seguro. Y es que siempre que tengan un proyecto adelante, eh, lo que va a definir si el proyecto sale a la luz, si lo puedes terminar o no, es la organización que tengas eh, para crear este proyecto. ¿Cómo te organizás en tu día a día para llevar este proyecto adelante? Entonces, a mí me gusta siempre, primero, eh, armarme todos los diseños, ver qué cosas tengo que implementar, qué cosas no me hacen falta implementar, tratar de hacer lo mínimo indispensable en un diseño así panorámico, digamos, para ver qué cosas tengo que atacar y solamente concentrarme en eso y hacerlo casi perfecto o a tratar de hacerlo lo mejor posible en esos casos y enfocarme al máximo en esos casos. Y no dispersar mi mente mientras estoy desarrollando en, ay, si le agrego estas cosas o si le agrego lo otro. No,
Antes me pasaba en esas cosas y se me hacía muy largo el proceso de desarrollo. Entonces, nada, me di cuenta que si primero se tiene un diseño, un esquema y se organiza bien la estructura de cómo se va a llevar a cabo el desarrollo de ese proyecto, va a salir mucho más fácil, va a salir un mejor producto, más seguro y lo vas a disfrutar más. Porque vas a saber qué tenés que hacer y sabés por qué, porque en un momento lo pensaste y en su momento vos decidiste que esa era la mejor opción, entonces al final del día va a ser el mejor resultado. Porque bueno, vos ya le dedicaste ese tiempo a pensar primero qué es lo que tenés que hacer. Primero siempre se tiene que pensar qué se tiene que hacer, por qué se quiere hacer y a qué se quiere llegar con eso. Y después, una vez tenés todo eso claro, ahí empezás a codificar todo lo que quieras. Pero primero se tiene que ver eso. Uno tiene que analizarlo todo y saber qué quiere lograr, saber para qué lo quiere y bueno, todo eso, ¿no? Entonces, nada, yo siempre ahora me organizo así. Primero me hago un pantallazo general de todo lo que quiero hacer y veo las cosas necesarias para lo que se pide o para lo que se quiere, en este caso que yo quería hacer estas cosas. Y después a la hora de desarrollar, uno se concentra al 100% en hacer eso y no va a desviar su mente en pensar, ay, si le agrego acá un input más o si le agrego un botoncito acá a la derecha. No. Cuando uno ya tiene todo el esquema armado, sabe que eso es lo mejor y uno se tiene que concentrar en que ese va a ser el mejor producto que pueda llegar a tener. Entonces nada, era esa mínima aclaración antes de empezar con el proceso de todo lo que hice para crear este proyecto, porque me parece que algo muy importante, es algo simple, es básico, pero es muy importante que si primero se tiene una organización clara y se sabe qué es lo que realmente se quiere, el proceso de desarrollo va a ser otra cosa, va a ser más placentero, más ágil, más seguro y vas a lograr un mejor producto del que podrías llegar a lograr si empezás a codificar de una sin sentarte a pensar primero qué es lo que querés hacer, cómo lo querés hacer y demás. Entonces siempre primero tener un pantallazo general y sólido y no ir cambiando en el medio porque no sirve de nada, sino uno tiene que tenerlo bien sólido y saber que así es la mejor opción y ya cuando se sienta a desarrollar ya sabe que esa es la mejor opción y se enfoca solamente en hacerlo lo mejor posible. Así que nada, ahora sí los dejo con todo el proceso de desarrollo y nada, que espero que lo disfruten. Cuando tuve la idea de hacer este video, era para que vean los procesos que yo sigo cuando tengo que realizar un proyecto más serio, que se publicará en alguna blockchain y demás. En estos casos, a mí me gusta tener todo el diseño de la app ya creado antes de empezar a escribir el código del contrato y obviamente de la app. Hacer el diseño de la aplicación antes de empezar a codificar te da muchas ventajas tanto en tiempo como en resultado. En tiempo, porque uno cuando termina el diseño ya sabe exactamente qué funciones va a necesitar para hacer lo que pide la aplicación. Y para cuando toca crear la aplicación, ya tenemos una estructura a la que seguir, lo cual lo hace mucho más rápido para el desarrollador, el no tener que estar pensando el diseño sobre la marcha. Y en resultado también, porque así le dedicas el tiempo necesario para que te quede todo bien en diseño y además estás utilizando herramientas como Figma, que son muy fáciles de utilizar y que te permite con solo arrastrar el mouse ir colocando elementos por cualquier lugar de la pantalla, lo cual te da una gran flexibilidad a la hora de diseñar tus aplicaciones. Eso sí, lo que diseñes tenés que estar seguro de que lo vas a poder implementar en el código. Uno se tiene que ir dando una idea mientras lo está haciendo en Figma de cómo sería el procedimiento en el código. En mi caso, para este proyecto, diseñé absolutamente todas las páginas antes de empezar a codificarlas, tanto las pantallas para computadora o tablet, como también la de celular. Ya con el diseño de la DApp lista, pasamos a lo que es la creación del Smart Contract, quien será el corazón de nuestro proyecto. Todo lo que queremos que pase en la DApp debemos de definirlo acá. A mí me gusta decir
que para las dApps uno tiene que pensar los smart contracts como si fueran una especie de base de datos. De acá podremos leer y actualizar los datos, utilizando únicamente las funciones públicas que tenga nuestro contrato. Por eso, es importante definir bien primero qué funciones vamos a necesitar para leer los datos que queremos plasmar en la dApp y también saber qué funciones serán necesarias para hacer las funcionalidades del proyecto en sí. Vamos a necesitar algunas variables públicas tanto para almacenar información valiosa que sirva para la toma de decisiones con respecto a las funcionalidades del proyecto, como también para leer esa información dentro de la dApp. Si ustedes se fijan, en el código del Smart Contract yo hice unos comentarios indicando la finalidad y la implementación de cada una de las variables. Por ejemplo, al principio verán que comenté NFT. Eso indica que las variables que creé debajo de ese comentario tienen algún propósito relacionado con el manejo de los NFTs. Lo mismo con los demás, ofertas, auxiliares y funciones. Empezando con las variables para los NFTs, nos encontramos con que voy a necesitar 3 funciones mapping que me digan cuál es el nombre del NFT, cuál es la foto y la descripción del mismo. Eso es porque yo decidí no trabajar con URIs y almacenar directamente esa información en el contrato y en la blockchain. Luego, voy a necesitar otra función mapping que me devuelva todos los NFTs que le pertenecen a ese usuario. Los devolverá en formato de array. Si ustedes se fijan, verán a la derecha de cada variable un comentario que indica cómo utilizarla. Por último, voy a necesitar una función que me diga quién es el dueño de un NFT. Yendo más al campo de las ofertas, voy a necesitar identificar las ofertas una por una de cada NFT. Más que nada para luego poder aceptar la oferta o cuando un usuario quiera eliminar su oferta. Luego, vamos a necesitar otra variable que nos devuelva cuál fue la última oferta que se aceptó de ese NFT. Esta variable está más que nada para saber desde cuándo hay que comenzar a leer desde la dApp, para no leer más información innecesaria. Porque puede darse el caso de que un NFT recibe 10 ofertas, el dueño acepta una y luego ese nuevo dueño empieza a recibir otras ofertas. Y la idea es que solo se vea las ofertas que recibió a partir de que se cambió de dueño. Entonces esta variable nos ayudará con eso, ya que empezaremos a recorrer las ofertas desde el identificador que nos devuelva esta variable. Claramente, las ofertas tendrán un monto, un dueño y una marca booleana que indique si esa oferta sigue disponible o no. Y para eso están estas 3 funciones mappings. Además, voy a necesitar una función mapping para saber cuánto ofertó esa persona en total, y a esta la llamé offers balance. Es decir, si una persona ofertó 10 Ethereum para un NFT y después ofertó 15 Ethereum para otro, tendrá en su balance de ofertas un monto total de 25 Ethereum. Esto me sirve a mí para controlar cuando quiera cancelar todas las ofertas, saber cuánto realmente le tengo que devolver a cada usuario. Esto es solo para devolver todas las ofertas de una. Si quisiera ir cancelando una por una, no necesitamos una función así, ya que con solo tener el ID de la oferta, nosotros sabemos quién ofertó y además cuánto ofertó, gracias a las funciones mapping que creamos previamente. Por último, voy a necesitar estas funciones mapping que me devuelvan en forma de array todos los ID de las ofertas que un usuario fue haciendo. Y en la otra mapping que me devuelvan los tokens ID de cada una de las ofertas que fue haciendo. Estos arrays siempre tendrán el mismo tamaño para cada uno de los usuarios, porque siempre que un usuario oferta a otro NFT, el identificador de la oferta se registra en el mapping de getOffersIDOf, mientras que el token ID se registra en la otra mapping, getTokensIDOffertedOf. Y bueno, después se ve que creo un array vacío que me sirve como auxiliar para algunas situaciones dentro de las funciones. Ya ahora vamos a ver bien las funciones en detalle y entenderán el porqué de cada una de estas variables que fuimos creando. Para satisfacer las funcionalidades del proyecto, vamos a necesitar de las siguientes funciones. Una función que cree NFTs,
esta función recibirá 3 parámetros de tipo string que representarán al nombre, la descripción y a la imagen del NFT. Dentro de la función se obtiene el token ID actual y luego se lo incrementa para que cuando se ejecute otra vez esta función, el token ID quede ya en su valor correcto. Luego minteamos el NFT y ya lo último que tendremos que hacer es almacenar esta información que nos llega por parámetros en las variables que creamos previamente, que van a direccionar cada NFT con cada valor correspondiente. Así, guardamos el nombre, la foto, la descripción y el owner de este NFT. Finalmente, creamos un array de enteros y le agregamos la palabra clave storage para que se guarde este array permanentemente en la blockchain y que no se elimine después de ejecutar esta función. A este array le asignamos todos los NFT que tenga el usuario utilizando la función mapping que escribimos previamente. Recuerden que si a ese mapping en específico nunca le habíamos agregado datos, devolverá un array vacío. Después, simplemente a ese array le hacemos un push de este nuevo token ID y seteamos esta nueva versión del array en el mapping. Necesitaremos también una función para ofertar un NFT y así buscar convertirnos en los dueños de ese NFT. Así que esta función va a recibir como parámetro un solo dato, va a ser de tipo entero y representará el token ID del correspondiente NFT al que queremos hacerle esta oferta. Esta función es de tipo payable, por lo que estará contemplando la cantidad de cripto que se le manda al ejecutarse esta función. Lo primero que vemos dentro de la función es un require que yo vi necesario poner por si alguien quiere hacer una oferta para un NFT que no existe todavía. Entonces, en ese caso, la función va a revertir. Con esto nos aseguramos que el token ID que llegue por parámetro siempre va a existir. Por lo tanto, siempre deberá ser menor que el token ID.current, porque este es el que marca cuál será el ID del próximo NFT que se creará. Luego, seteamos los valores de la oferta dentro de los mappings que creamos anteriormente. Si se fijan, yo también estoy usando otro mapping dentro de este. Y es que con getOfferID token ID, yo estoy obteniendo el identificador de oferta para ese NFT. Este identificador funciona igual que el token ID, se incrementa cada vez que se hace una oferta. Pero la diferencia está en que cada token tendrá su propio contador. Entonces por eso necesito crear una función mapping. Después incrementamos el balance de ofertas de este usuario sumándole al actual balance la cantidad de cripto que envió con esta función, es decir, la cantidad ofertada. Ahora llamamos a una función que yo llamé addOfferToTracker. Recibirá 3 parámetros: la dirección de la billetera que ofertó, el token ID y el offer ID. Esta función lo que hace es obtener las ofertas que realizó el usuario y los tokens a los que ofertó. Los almacena en un array, a este le hacemos un push con el nuevo token y con el nuevo offer ID. Y finalmente volvemos a setear el valor dentro de los mappings. Volviendo a la función de oferta, simplemente nos queda incrementar el offer ID para ese token. También será necesaria una función para eliminar una oferta. Esta función recibe como parámetros 2 números enteros. El primero representará el identificador del token, mientras que el segundo representará el identificador de la oferta dentro de ese token. Esta función podrá ser ejecutada únicamente por el dueño de la oferta, por lo que debemos agregar un require al principio que verifique dicha condición. A su vez, debemos de verificar que esa oferta que se quiere eliminar esté activa y que no haya sido una oferta que ya se eliminó, por lo que utilizaremos otro require. Luego, enviamos en forma de reembolso la cantidad que esta billetera había ofertado por ese NFT. Le informamos a la blockchain que esta oferta ya no será considerada como activa, reducimos el balance total de ofertas del usuario
y actualizamos los respectivos arrays que acumulan los tokens a los que esta billetera fue ofertando y los offer ID de cada token. También necesitaremos una función que elimine todas nuestras ofertas, porque es lo más fácil. Tocamos un botón y listo, eliminamos todas las ofertas que hicimos y se nos reembolsa todo el Ethereum o toda la criptomoneda que fuimos gastando para ofertar esos tokens que al final nunca nos aceptaron. Esta función no recibirá ningún parámetro. Para llamarla y que se ejecute como corresponde, debemos de cumplir ciertos requisitos. Estos son que tu balance de ofertas sea mayor a 0 y que tu array de tokens ID a los que ofertaste tenga por lo menos un token ID. Para garantizar esto, simplemente agregamos estas condiciones dentro de un requisito, dentro de un require. Luego, enviamos en forma de reembolso la cantidad total que este usuario había ofertado. Luego, marcamos todas las ofertas de esta billetera como falsas. Actualizamos los arrays que almacenan los token ID de todos los tokens a los que se les fue haciendo alguna oferta y al que almacena los identificadores de las ofertas. Por último, actualizamos el balance de ofertas, que en este caso va a ser directamente 0, ya que se vacía todo el balance de ofertas. Por último, necesitaremos una función para aceptar una oferta. Esta función, al igual que la de eliminar una oferta, recibe como parámetro dos números enteros que representan lo siguiente. El primero representa el identificador del token, mientras que el segundo representa el número de oferta que quiere aceptar de ese token. Dentro de la función, debemos de garantizarnos de dos aspectos antes de que comience a ejecutarse. El primero es que el que llame a esta función sea el dueño del NFT. Y el segundo es que esa oferta esté activa. Luego de verificar esto con dos requires, enviamos el NFT hacia el nuevo dueño. Luego, enviamos el dinero que estaba almacenado en el contrato hacia la billetera que aceptó la oferta. Y por último, ponemos que esta fue la última oferta aceptada. Y colocamos el identificador de la oferta aceptada como falso, ya que esta no está más activa. Después de todo esto, desplegamos el contrato tanto en Rinkeby como en la Binance Smart Chain Testnet, utilizando Remix. Esto es mucho más sencillo que estar desplegándolo con Truffle. Sé que Truffle puede causar algunos problemas, sobre todo para aquellos que tengan Windows. Últimamente yo estoy utilizando Remix para desplegar mis contratos y luego los conecto con mi aplicación descentralizada a través de Web3, como veremos en un rato. Una vez tengamos nuestro smart contract creado, pasamos a lo que es el desarrollo de la dApp. En mi caso, a mí me gusta trabajar la parte del frontend con Next.js, React y Chakra.ai como librería de componentes. Si no conocen Chakra.ai, se los recomiendo mucho. Te agiliza el proceso de desarrollo de una aplicación web. En el canal tengo un video donde hablo más a fondo sobre Chakra.ai, por si quieren ir a verlo. Continuando con nuestra aplicación descentralizada, nosotros ya tenemos hecho un esquema en Figma de cómo queríamos que quede el diseño de nuestra aplicación. Simplemente lo seguimos. Vamos creando el diseño que ya habíamos pensado anteriormente. Recuerden que ustedes van a tener todo el código de este proyecto en mi GitHub, por si quieren ver cómo fui creando el diseño de la web. Ya que si me pongo a explicar absolutamente cada cosa del diseño, sería un video larguísimo. Ya con el diseño de la web listo, debemos crear una conexión con nuestro smart contract. Para eso, a mí que me gusta tener todo ordenadito, dentro de la carpeta source y dentro de la carpeta functions, voy a crear un archivo de JavaScript que llamaré web3.js. Ahora nos dirigimos a Remix de nuevo porque debemos de copiar el archivo .json que se genera cuando se compila el contrato, ya que ese archivo posee la API del contrato, que será necesaria para estar interactuando con este dentro de la aplicación descentralizada. Así que dentro de Remix compilamos el contrato de nuevo si hiciera falta y buscamos dentro de la carpeta donde se aloja nuestro contrato, dentro de la carpeta que se genera automáticamente llamada Artifacts. Buscamos el archivo llamado
nombre del contrato, _metadata.json. Copiamos el contenido del archivo con control A y luego control C. Y volvemos a nuestro proyecto web para pegarlo. Acá en mi caso voy a crear una carpeta dentro de contracts que la llamaré ABI. Y dentro agregaré un archivo nuevo tipo JSON. Dentro de este archivo pegamos el código que copiamos desde Remix. Ahora ya dentro del archivo web3.js podremos empezar con nuestra conexión con el contrato. Para ello, lo primero que haremos dentro de este archivo es importar Web3 y los archivos JSON que copiamos desde Remix. Es importante aclarar que para poder importar Web3 vamos a tener que instalar primero los paquetes de Node correspondientes. Para eso usamos el comando npm install web3 y ya luego sí podremos importar Web3 sin problemas. Como en este caso yo tengo el contrato desplegado tanto en Rinkeby como también en la Binance Smart Chain Testnet, voy a importar una función que creé en otro archivo para que me devuelva la blockchain correcta en la que el usuario está conectado. La función recibe un número que representará el ID de la blockchain a la que está conectado el usuario. Luego recorre un array de blockchains ya preestablecidas y cuando encuentra la blockchain con el mismo ID que lleva por parámetro, retorna la blockchain correcta. Si no llegase a encontrar la blockchain, retorna null. Los invito a que usen este código, lo pueden encontrar en el repositorio del proyecto y vayan agregándole más blockchains, como por ejemplo la mainnet de Ethereum o la mainnet de la Binance Smart Chain. Agregar una blockchain es muy sencillo. Simplemente crean dentro del archivo una variable nueva con un nombre que represente a la blockchain, obviamente, y le indican que esta variable será de tipo network. Esto se debe agregar porque estamos trabajando con TypeScript. Luego, como pueden ver, en las dos networks que creé yo, le pasamos el nombre, el RPC, el ID, el símbolo y la URL hacia la scan. Una vez crearon la variable, se dirigen a la variable networks, que es un array de networks. Y agregamos la network que creamos recientemente. Ya con eso, agregamos la network a la función. Ahora si pasamos ese nuevo ID a la función getNetwork, obtendremos la network completa que creamos recién, con su ID, con el símbolo, con el RPC y con la URL hacia ese scan. Volviendo ya al archivo de Web3, continuamos creando las variables globales como el contrato y las direcciones de los contratos que desplegamos. Ya con eso podremos arrancar a explicar las funciones que permiten la conexión entre una aplicación descentralizada y un contrato inteligente ya desplegado en una blockchain a través de Web3. Si acostumbran a ver mis videos y proyectos, sabrán que normalmente uso la misma función para conectar la billetera con la aplicación descentralizada. Esa función es loadWeb3. La pueden encontrar en mi repositorio de GitHub, ya sea en este proyecto o en cualquier otro. Por si quieren realizar la conexión tal cual lo hago yo. Copian y pegan esta función en su código y tendría que funcionar exactamente igual. Para obtener los datos que mayormente voy a necesitar a lo largo de la TAP, voy a utilizar una única función loadData. Esta función la voy a llamar cuando se conecte la billetera con la DApp. Y los datos que ésta devuelva serán almacenados en un context que permitirá transferir estos datos para cualquier página dentro de nuestro proyecto, quitándonos así la necesidad de estar leyendo constantemente los datos usando Web3. En la función loadData, primero obtenemos la dirección de billetera del usuario, la cantidad de criptomonedas que tiene y el ID de la network en la que está conectado este usuario. Para eso, utilizo una función que llamé loadAccountInfo y su cuerpo es el siguiente. El ID de la network será un dato muy importante,
porque será el que indique cómo seteamos nuestro contrato, ya que si el usuario está conectado en Rinkeby, el contrato deberá setearse con una dirección distinta a la que tendría que setearse si el usuario estuviera conectado con la Binance Smart Chain, testnet, obvio. Luego, llamamos a la función que nos devuelve la network con su estructura correspondiente. Y le pasamos el ID de la network a la que el usuario se encuentra conectado. Si la función devuelve un valor distinto de null, seteamos nuestro provider con la RPC de la network en cuestión. De ser nulo, simplemente mostramos por consola este mensaje. En este último caso, como no le estamos seteando ningún RPC a nuestro provider, provocará fallos en la DApp, ya que todo lo que se haga después de esto será nulo, ya que no hay conexión con ninguna blockchain, por lo que esto lo tendremos que tener en cuenta en la parte del frontend. Y cuando ocurra este caso, mostrar algún mensaje de alerta para hacerle ver al usuario que está conectado a una blockchain que esta app no soporta. Continuamos creando la instancia del contrato al que estamos llamando en cada una de las funciones. Para eso usamos la función contract, que la obtuvimos con el require de arriba, y le pasamos dos parámetros. Primero, la ABI del contrato, que la obtendremos de la instancia de nuestro contrato de Remix que pegamos recientemente. Y como segundo parámetro, irá la dirección del contrato. Después de eso, obtendremos la cantidad de NFTs que posee el usuario. Para eso, vamos a tener que usar el contrato que acabamos de crear y utilizar alguna de las funciones que creamos dentro del contrato. Para ejecutarlo usando Web3, vamos a hacer lo siguiente. Usamos la instancia del contrato y seleccionamos los métodos del contrato. Y luego tipeamos la función que queremos ejecutar en cuestión. En este caso, esa función es balanceOf. Y como para ejecutar esta función es necesario pasarle un parámetro de tipo address, le pasamos la dirección de billetera que está conectada con la DApp. Por último, al ser una función de lectura, es decir, que no consume gas, la llamamos usando el .call al final. Distinto sería si esta función consumiera algo de gas, pero eso ya lo veremos más adelante. Por último, vamos a obtener los NFTs que tiene esta billetera, y para eso voy a utilizar una función que llamé getMyNFTs. A esta función le pasamos tres parámetros: la instancia del contrato, la dirección de billetera del usuario y la cantidad de NFTs que tenemos. Esta función lo que hace es lo siguiente. Primero obtenemos los ID de los NFTs de este usuario. Para eso llamamos al método que creamos dentro de nuestro contrato llamado getNFTsID_by_address. Una vez tengamos los ID de los NFTs, pasamos a obtener la estructura de cada NFT. Y para eso, dentro de un ciclo for, llamo a la función getNFT, que lo que hace es obtener el nombre, la foto, la descripción y la dirección del owner del NFT, y los agrupa todo en un objeto, devolviendo este mismo objeto con toda la información estructurada. Después lo agregamos a nuestro array de NFTs y devolvemos el array a la función loadData. Finalmente, devolvemos todos estos datos que fuimos obteniendo en esta función, en forma de objeto. Por último, ahora voy a mostrar cómo implementar tanto las funciones de crear un NFT y ofertar un NFT. Estas funciones consumen gas, ya que modifican el estado de la blockchain. Entonces, las tenemos que tratar diferente a las funciones de lectura. Primero, empecemos con la función de crear un NFT, y luego vemos la función de ofertar. Notarán que sus implementaciones utilizando Web3 son muy similares entre sí. Para implementar la función de crear un NFT, primero utilizando la instancia del contrato, llamamos al método en cuestión. En este caso, la función dentro del smart contract se llama createNFT y recibe tres parámetros: un nombre, una descripción y una foto. Luego, en vez de utilizar .call, como lo hacíamos con las funciones de lectura,
Acá tendremos que utilizar .encode ABI para que guarde dentro de la variable data un código en hexadecimal que contendrá los datos de la función que queremos ejecutar. Luego debemos de obtener el nonce de esta billetera, que nos servirá para obtener la estimación apropiada de cuánto gas consumirá esta función. Para ello, hacemos el mismo procedimiento que para llamar a la función del contrato, pero con la diferencia de que ahora terminaremos el llamado con .estimateGas. Abrimos llaves y le pasamos a esta función un objeto que contendrá la dirección de la billetera que está llamando a la función, el nonce que obtuvimos recién, la dirección del contrato con el que estamos interactuando y la data que encriptamos en el primer paso. Con eso obtendremos una estimación del gas que consume esta función cuando se llame. Ahora, para efectivamente ejecutar esta función, debemos de crear un objeto al cual normalmente llamo params. Dentro de este objeto tenemos que poner la dirección de la billetera que está llamando a esta función, la dirección del contrato, que es con quien estamos interactuando, la cantidad de gas que estamos dispuestos a consumir, cuyo dato obtuvimos previamente, el precio del gas, que normalmente yo coloco 50 GWh, y por último, la data, que es la función que queremos ejecutar con sus respectivos parámetros, pero encriptada. El precio del gas determinará qué tan rápido se ejecuta una función dentro de la blockchain, ya que será la cantidad de cripto que se llevarán los mineros por priorizar registrar este cambio en la blockchain que otro. Ustedes pueden ver el precio promedio que se está utilizando actualmente para el gas yendo a esta página. Y van a ver que les sugiere distintos tipos de precio y les dice más o menos cuánto puede llegar a tardar una transacción utilizando ese precio de gas. Con el objeto ya creado, necesitamos que nuestra dApp interactúe con la billetera del usuario y que firme la transacción con su clave privada. Para eso, utilizamos la siguiente función, donde le aclaramos qué clase de método queremos ejecutar, cuáles son los parámetros, que ahí tendremos que pasar el objeto que recién creamos en forma de array, y ya está. Con eso funcionaría. Yo le agrego que después de ejecutarse la función haga algunas cosas más con respecto a la estética de la web, como por ejemplo que muestre un texto con el Transaction ID y que si el usuario presiona ahí se lo redirija hacia la scan correspondiente de la blockchain con la que está trabajando. Si observamos el código para manejar lo que son las ofertas hacia los NFTs, notaremos que son muy parecidos. La única diferencia son las funciones que llamamos dentro de la instancia del contrato. Pero después es la misma estructura. Primero obtenemos el nonce, luego se calcula el gas estimado a consumir, luego se crea el objeto de la transacción y finalmente se llama el método de Ethereum que estará escuchando a la billetera del usuario para pedirle finalmente que firme la transacción y se ejecute correctamente. Bueno, espero que te haya gustado el video y que por lo menos hayas entendido que hay que organizarse antes de realizar un proyecto y que si lo haces te va a salir todo mucho más fácil y vas a estar mucho más concentrado en las cosas que tenés que hacer, ¿sí? Y nada, si te gustó el video ya sabes, no olvides dejar tu me gusta, es la única forma de hacérmelo saber. Si querés hacer algún comentario también lo voy a leer, quédate tranquilo. Y nada, si te gustan estos tipos de videos, te recomiendo que te suscribas al canal porque a mí también me gustan hacer estos videos, así que voy a estar haciendo más videos como este cuando tenga tiempo. Así que nada, nos vemos en el próximo video.